Muy bien, muy bien. Bueno, está hecho el desafío. ¿Macri es buen presidente o puede llegar a serlo? Bueno, mejor de lo que le está yendo era imposible. Era imposible según las condiciones en las que arrancó. Pero claro, o esto es todo lo que va a dar Macri. Vos no sos presidente en el aire. Recibió un país de un estado calamitoso. Tuvo que tomar medidas absolutamente antipáticas. Y, a ver, la idea de que Dilma Rousseff fue destituida por este trámite tonto del presupuesto es falsa, es muy ridícula. Ella se cayó por las medidas. Cuando ella asumió, asustó a los brasileros con la idea de que si ganaba Aécio, tomaría unas medidas de ajuste. Llegó al gobierno, tomó esas medidas de ajuste y se puede ver cómo descendió en las encuestas hasta el piso y se inició ahí su salida. Hay muchos gobiernos que se han caído por esto. No hay ningún gobierno que no haya perdido al menos 20 puntos. Y Macri prácticamente no perdió ninguno. Algunos dirían, bueno, ya va a tener tiempo de perderlos. Para algunos, si las cosas no mejoran. Algunos perdió. Si las cosas no mejoran, lógico. Si las cosas no mejoran, se va todo al diablo. Está bien. Pero si ya tomó las medidas más antipáticas, yo había pensado que si perdía solo 20 puntos era excelente. Pero el 20 estaba muy bien. Es fácil decirlo ahora que perdió 5 o 6. No, eso está escrito desde enero. Yo tiendo más a escribir que a hablar. Y escribo siempre porque en mi profesión, siempre que ocurren las cosas, la gente dice, no, todos pensamos en eso. Actualmente todos saben que Macri ganaba y que María Eugenia ganaba. Hace unos meses no eran muchos los que creían en eso. Entonces yo siempre escribo. Está escrito eso. Si perdemos entre 15 y 20, está muy bien. Bueno, la encuesta de la semana pasada, ¿qué dice? Que Macri cayó antes, el mes anterior, unos 5 puntos, y se recupera prácticamente los mismos números de enero. Si es que eso no es bueno, no existe. No hay nada semejante en América Latina, ni en Estados Unidos tampoco, porque también con Trump y demás nos estamos yendo al diablo. Está bien, pero usted dice, no hay nada semejante en función de un gobierno que llega y lo primero que tiene que hacer es tomar medidas muy antipopulares o antipáticas. Antipáticas. A ver, a nadie en el mundo le gusta que le suban el precio de nada. De nada. Gladwell, que me encanta, de este libro Blink, en que dice, no, pues no importa cuánto sube. El hecho de que suba, aunque sea 2 centavos, y aunque sea irrelevante, como ocurrió con el transporte en Brasil, una subida irrelevante. Sube y el transporte es particularmente complicado. Las otras cosas la gente las entiende o no las entiende, llega el fin de mes. El transporte es algo que paga la gente todo el tiempo, todos los días, y se enfurece. Y para ir a trabajar mayoritariamente. En Ecuador hubo una guerra civil, se llama la Guerra de los 4 Reales, porque subieron un poquito el precio del transporte. Y era una verdadera guerra civil, casi que el gobierno fue espantoso. La Guerra de los 4 Reales. Acá, para haber hecho lo que se hizo, yo creo que el costo es bajo. Por otro lado, este es un país muy rico, muy rico. Pero su gente no es muy rica. Sí, la gente es muy especial. Los argentinos son eso no hay duda, agresivos en el buen sentido de la palabra, son creadores. Es un país sensacional. Yo creo que desgraciadamente, y lo digo con conocimiento, yo viví aquí en la década de los 70 también, la política siempre hizo pelota al país. Es la verdad. Hubo políticos irresponsables de distintos lados, unos con uniforme, otros sin uniforme, que armaron tal jaleo que este país, que debería ser como los otros países de la gran migración, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, que se formaron en el mismo tiempo, entre 1850 y 1930, no se ha desarrollado como debía. ¿Por qué? Por la demagogia, la irresponsabilidad. Yo creo que ahora con Mauricio empieza otra etapa que para iniciarse debe poner en orden la casa. Obvio, estaba hecho un caos, pero cuando se ponga esto en orden, y ya hasta donde entiendo empiezan a haber síntomas, cuando esto se recupere, Argentina va a hacer lo que debe, un país de otra dimensión. Usted dice el país estaba hecho un desbarajuste enorme, pero sin embargo está la idea extendida de que para mucha gente no había crisis. Claro.
Y eso explica, entre otras cosas, la muy buena performance electoral de la candidatura de Scioli. No era un país donde la gente decía, huyamos de este gobierno porque está todo mal. El 48% lo votó. A ver, en parte eso es cierto. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad en todo lado. Pero la política trabaja sobre la percepción. La política trabaja sobre la percepción. Pero por otro también, yo creo que es real. No fue solamente el kirchnerismo. Hay una historia que hace que en el país haya bastante gente a la que le encanta el Estado. No solamente gente pobre, también empresarios, también amplios sectores. En América Latina hay muchos países que ocurre eso, ¿no? Pero como acá no. Uruguay. Casi digo tonteras como siempre. No. Uruguay y Argentina son más o menos lo mismo, digamos. Pero no, es muy exagerado. No digo que sea ni bueno ni malo, pero el poder del movimiento sindical acá es enorme. No hay en ningún otro país de América Latina nada que ni se asemeje. Hay una serie de elementos que hacen que este país tenga peculiaridades que fueron la base del peronismo durante muchos años, y finalmente el kirchnerismo fue el upgrade del peronismo, la versión más sofisticada de ese fenómeno político, ¿no? ¿Cómo ve la relación de Macri, ya que dijo, con los sindicatos, que tienen ese enorme poder? Bien. Pero ahora va a vetar una ley antidespido. Eso no la puede poner mal. Una ley contra los trabajadores está muy bien que la veten. Si es una ley contra los trabajadores lo van a entender. Pero los trabajadores la propusieron originalmente, después se ¿Cuáles trabajadores? Las CGTs. Algunos burócratas sindicales que todavía no se dan cuenta que están en el siglo XXI. ¿Qué van a aprender? Burócratas sindicales que el lenguaje de los 70 de acá en la Argentina, universitario. Bueno, cuando era universitario gritaban eso, ¿no? Claro. Se va a acabar la burocracia sindical. Era un tipo sensacional. Te hace, sí. No sé si fue muy feliz para el país, pero después, un tiempo muy... Pero fue en el mundo un tiempo espectacular, Woodstock, el hipismo, está claro. La música. A ver, mejores músicos que los de esa época no hubo más. Y hasta hoy viene McCartney a seguir tocando. Y Pink Floyd Dígame, usted que hace un balance positivo, más allá de las decisiones que hubo que tomar del gobierno. A ver, para ser diablo, ¿qué no le gustó del gobierno en estos 4 o 5 meses? Qué largo silencio. Sí. Te tiene que decir una para que sean increíbles las otras. Yo siempre digo las cosas como son, meto la pata, me encanta meter la pata, pero honestamente no se me ocurre algo. Yo lo que temía era que a Macri le caiga la enfermedad de los palacios, que es la enfermedad más espantosa. El ubris, normalmente, yo he conocido muy de cerca, muy de cerca, al menos a unos 40 presidentes, de distintos lados, que hasta llegar a la presidencia son muy buenas personas, conversan, y de pronto las sirenas, los militares que presentan armas, los adulones que hay en todo palacio, le convencen de que es Dios. Y entonces empiezan a hacer idioteces. Y yo temía un poco y le decía siempre a Mauricio, cuando seas presidente, ojalá no te dé esta enfermedad. Yo fui un tiempo secretario general del gobierno ecuatoriano, que es un cargo muy rimbombante allá, con escoltas de ejército, marina, aviación. Dije, no, me van a volver loco con estas estupideces. Licencié toda la escolta, prohibí que a mi casa entre nunca nadie de seguridad ni de protocolo, para no enfermarme mentalmente. Dije, no, yo me voy a volver loco, voy a quedar de idiota, y cuando me creo Dios, se acaba el asunto y me voy a sentir mucho más estúpido de lo que soy normalmente. Así que no, temía eso. Hasta ahora no ocurrió. Mi sorpresa enorme, le veo con frecuencia a Mauricio, es que conserva exactamente ese Mauricio al que llegó con la política. No era tan afín con la gente antes. No lo era. Hace 10 años no lo era. Yo empecé a contactar con él en la campaña del 2005 para diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Y era otro Mauricio. La gente le fue cambiando mucho a él. La gente. El contactar con la gente, el hablar, el darse cuenta de... Porque una cosa es leer sobre la pobreza. Y otra cosa es visitar, ir a comer ñoquis con una señora en un pueblo. Yo creo que Mauricio desarrolló una sensibilidad social enorme que le ha impedido caer en esta enfermedad. A ver, te digo que
Ni el 5% se salva del ubris. Casi todo presidente a poco se convence de que es divino. Pero ya los 5 meses están así. Macri lleva 5 meses. Al mes. Al mes. Es enfermizo. Yo creo que el hecho de pasarse los semáforos, tener escoltas y tipos de protocolo es una enfermedad terrible. Yo nunca lo hice, licencié todo y cuando iba a mi oficina paraba cuando el semáforo estaba en rojo, porque si no, uno dice, yo me paso el semáforo, qué inteligente que soy. No eres inteligente, eres un idiota. Pero no, Mauricio no ha tenido en absoluto eso, tiene una actitud muy buena. Creo que tiene un equipo muy bueno de gente. El equipo es igual, es gente sencilla, es gente normal, porque básicamente para que un país funcione hay que empezar por tener gente normal. Creo que antes no era muy así el tema. Bueno, Argentina cosas muy raras, con estándares muy curiosos, ¿no? Con esta idea que más pero exageramos en el último gobierno. Sin ninguna duda. Exageramos. Estándares raros hubo siempre, pero vamos. A ver, no para que meta la pata ni diga cosas inconvenientes, o si la dice mejor, bueno. ¿Qué piensa usted de Cristina hoy? Yo creo que, a ver, yo tengo una vieja manía de promover a las mujeres en política. He escrito un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica sobre esto. Escribí un libro específico porque las mujeres les ganan las elecciones de los hombres, además. Estrategias para candidatas. He dado cursos a mujeres por todo lado. Y desde ese lado simpaticé al principio, qué buena cosa, una presidente, porque ella no era una mascota del marido como ha pasado en otros países y en otros lados. Y tal vez en este también. Tal vez en este también en algún momento. Es una mujer con su propia personalidad y me parecía valioso. Pero creo yo que justamente fue esta enfermedad del ubris la que le mató. Llegó a tal grado de endiosamiento que se complicó mucho la vida. Luego lo escribí en mi columna de perfil, la primera parte, ahora voy a publicar la segunda. El caso de la corrupción argentina es un caso sui generis. Normalmente, como en Brasil, lo que hay son enormes empresas que quieren hacer negocios, para eso contactan con políticos, les dan un porcentaje y funciona así el sistema. Son empresarios los que manejan esto para hacer negocios. Acá es el único caso que yo conozca al menos, en que hubo un grupo político que decidió quedarse no con los negocios, sino con el país. Decidió quedarse, mi artículo de la semana pasada se llamaba La corrupción perpetua, quedarse en poder para siempre. Entonces, ese grupo organizó todo, organizó los contratos, organizó a las empresas, y por eso también a ningún empresario brasilero se le ocurrió comprarse un canal de televisión o un radio, ni mandó al chofer para que se compre medios de comunicación. Pero eran negociantes que hacían platos, era una corrupción crematística. Acá fue un proyecto muy raro, un proyecto en que, hay pocos países del mundo en que acusaron al ministro de Finanzas de llevarse la imprenta que imprimen los billetes. Es un poco exótico, pero no es porque somos exóticos los argentinos, es porque era un proyecto político de capturar el Estado, usando también la corrupción. Ahora dígame, perdón, termino, pero en Brasil era una corrupción pluralista, financiaban a todos. No hay duda, no hay duda. Se está viendo. Todos los partidos. Dígame, en este terreno, ¿usted cómo la ubica la expresidenta en función de líder opositora, potencial dirigente con aspiraciones de volver? ¿Cómo la visualiza? A ver, en el libro El arte de ganar, que publiqué aquí en Buenos Aires, decía: la política es una enfermedad que solo se cura con la muerte. Todo político quiere volver al poder. Hay presidentes en toda América Latina, expresidentes, que siguen siendo candidatos a concejal, a jefe del condominio o lo que sea, para luchar por poder. Eso es natural. ¿Ella querrá volver? Sí. Ahora, es muy difícil que vuelva. Yo creo que, sobre todo a partir de que salió del poder, le pasó lo que siempre ocurre, como que se acabó la magia, es la Cenicienta, ¿no? De pronto los caballos se hacen ratoncitos y la carroza calabaza. La gente dice: oye, ¿y esta señora era la que gobernaba? Le complica la cosa. Ella hizo algo de esta alusión a la calabaza la noche que se fue para no entregarle el poder a Macri. Hizo el acto aquel enorme en la Plaza de Mayo. Lo grave es que la gente
vio que los caballos eran ratoncitos. Y perdió todo su... Yo creo igual hay un sector social que le responde de manera muy fiel, ¿no? Todavía. Sin duda. Y que reivindica, aún viendo lo que se ve en términos de imágenes de corrupción, ¿verdad? Sigue reivindicando aquello y negando la existencia de esto. Y lo seguirán haciendo. O sea, ella, me parece real, aunque tal vez sea imprudente, es una persona que suscita sentimientos muy fuertes, tanto en contra como a favor. O sea, hemos visto cuando hizo su manifestación en Comodoro Pi, gente que llora. Pero sí, lloran en serio, no están de payasos. Lloran, se emocionan, saltan. Y otros que querrían romperle la cabeza a patadas. Ambas cosas. No ocurre eso con Mauricio. No tiene ni el fanatismo total en contra ni el fanatismo total a favor. Ella es un personaje así. Para la política tradicional, como la hemos visto a lo largo de los años, despertar sentimientos fuertes es la condición casi de un líder político. Según esa mirada, Macri no podría ser jamás un líder porque no despierta esas emociones. Para la mirada antigua era indispensable. ¿Qué le llama antigua? Claro. Es la política arcaica que se está cayendo en todo el mundo. En todo el mundo eso se acabó. No es un problema argentino ni de Macri. ¿Cómo explicas que en este momento, en la elección norteamericana, haya habido 3 outsiders con posibilidades de ser presidentes? Trump, Sanders y Cruz. Tipos absolutamente, pongamos esa palabra que es odiosa, anormales para la política norteamericana. Anormales. ¿Cómo te explicas que el alcalde de la ciudad de Londres, capital de un reino cuyo jefe de Estado es el Papa, es el jefe de la Iglesia Anglicana, sea ahora islámico? ¿Cómo te explicas el caos que está armado en España con esos 2 nuevos partidos que rompieron el bipartidismo entre PP y PSOE? ¿Cómo te explicas el tsunami brasileño? Yo voy mucho a Brasil, tengo muchos amigos allá. De Brasil no quedó nada. No quedó nada. Están destruidos los partidos, el Congreso, el prestigio de todo. Yo no sé qué va a pasar en Brasil. Yo no creo que Temer dure ni los 3 meses que tiene planeados. Vamos otra vez. El tema es gobernar, poder hacer cosas agradables para la gente, pero también comunicar. ¿Y cómo se comunica? Con las acciones del presidente. ¿Cómo puede el presidente Temer, en Brasil, tener un gabinete que no integra a ninguna mujer y a ninguna persona de color? En Brasil. Ese es un mensaje que le tumba. ¿Cómo eso te caíste? No, porque en este tiempo ya no se puede. Antes había como burlarse de las mujeres, antes había como hacer chistes racistas, ahora ya no puedes. No se puede. Yo alguna vez que he hecho un chiste de idiota, mis nietos me quieren pegar. Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes así? Ya no hay cómo. Ahora ya no hay cómo matar animales. Un candidato en México tuvo que bajar la candidatura porque su hijo había sido cazador y en el Facebook tenía venados, conejos. Una protesta general, casi le linchan y tuvo que irse. Hace años era algo de prestigio ser cazador. Los reyes iban al África, a la Casa Mayor, y mataban osos. El rey de España mató un elefante y casi le matan a él. Ya no hay como, los valores cambiaron totalmente. Estamos en otro mundo y si no percibimos ese cambio, no podemos hacer comunicación. La comunicación son actos, son eso. No es publicidad, no es marketing. El marketing es una tontería aplicada a la política. No es marketing. Dígame, perdón, dale. Eduardo. No, usted alguna vez hizo una referencia directa, vinculada a la Argentina, sobre el Papa Francisco. ¿Qué diría hoy? ¿Cómo lo ve hoy? ¿Qué observa hoy respecto del Papa y la Argentina? A ver, el Papa es un ser muy respetable. A mí como latinoamericano me encantó que un latino sea Papa, me pareció genial. Pero lo que yo dije tiene que ver con los estudios que venimos haciendo en bastantes países desde hace rato. No es problema del Papa, es problema de esta nueva sociedad en la que los hijos no obedecen a los padres, los feligreses no obedecen a los curas, los alumnos no obedecen a los maestros, la gente poco informada no obedece a los doctores. El mundo se alteró. La gente ahora no obedece a nadie. Era una gran equivocación decir Massa está perdiendo votantes porque se le van los intendentes. No era cierto. La gente es la que conduce, no los conductores antiguos.
Los intendentes se iban porque más estaba perdiendo popularidad. Y si no, se quedaba. Ahora la gente es la que maneja las cosas. Hay esa cosa que es la opinión pública, que es un enorme monstruo que está vivo. Que consiste en que 40 millones de argentinos todos los días se mandan mensajitos, músicas, fotos, a través de... Nosotros, los tres, ustedes son mucho más jóvenes, pero somos de otra época. No tanto, no se crea. Hace años, ¿qué recibimos? 4 o 5 cartas con una estampilla por mes. Sí, claro. Y además coleccionábamos estampillas, yo coleccionaba estampillas. Yo también. Ahora, ¿cuántos cientos de mensajes recibo todos los días? Cientos. Y todos los argentinos intercambiamos. Chismes, cosas. Eso es un hecho real. Eso les volvió independientes. De hecho, ya, a ver, la diferencia entre la política tradicional y la moderna, metodológicamente, es la investigación. Investigas para saber qué pasa, no para obedecer a las encuestas. Pero del mensaje que da una campaña actualmente en América Latina, un 10% corresponde al candidato, la publicidad y todo. El 90% es lo que la gente conversa deformando la campaña. Lo que conversan. Porque, y ahí viene un tema, hay determinadas cosas que el candidato dice, esto es importantísimo. Las expone y bueno, nosotros aquí y en otros países hemos hecho una estadística. Hay 400 personas que entran a ver eso en Facebook. Pero creo que probablemente de todos los eventos que pusimos en Facebook, el más visitado de América Latina fue Balcarce en la casa presidencial. El perro El en el sillón. El perro en el sillón de Rivadavia. Balcarce fue un acontecimiento. ¿Para bien o para mal? Para bien, todo el mundo genial, dice que qué maravilla, qué sencillez, qué cosa. No, es el... Acá dijimos qué pavada. Sí. Somos antiguos. Un poco, hay una norma. Cuando lo que llamamos el círculo rojo, es un término originalmente mexicano, ¿estás seguro de algo? Eso debe estar mal. Es un buen síntoma. Eso dice Macri. Eso dice Macri. Mira, ¿Qué lo escucha? es un problema de ir aterrizando en este nuevo mundo, y yo creo que hay que hacerlo a través de la constatación de las cosas. O sea, de la diferencia entre la antigua política y la actual es el método científico. Ustedes pueden decirme, es muy importante que no vete esta ley, Mauricio. Es posible. Hagamos un estudio. ¿La gente cree en las leyes? No, no cree. ¿Cree en el Congreso? No, no cree. ¿Cree que las leyes generan empleo? No, no cree. ¿Cree que los políticos son unos tramposos y viven haciendo estas cosas para engatusarle? Sí, es lo que cree. Entonces, cuando estudias bien esto, das 10 vueltas, encuestas, focos, y estás seguro de que la gente está pensando así, cuando vetas la ley, crece tu popularidad y se derrumba la del Congreso. Con razón no lo quieren. Gracias, Lombardo. Muy amable, a mí lo que me gusta es decir la verdad. Y si no me Está muy quieren, bien. la vida es así. Está muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, está hecho el desafío. ¿Macri es buen presidente o puede llegar a serlo? Bueno, mejor de lo que le está yendo era imposible. Debe ser imposible según las condiciones en las que arrancó. Pero claro, O esto es todo lo que va a dar Macri. vos no sos presidente en el aire. Recibió un país de un estado calamitoso. Tuvo que tomar medidas absolutamente antipáticas. Y, a ver, la idea de que Dilma Rousseff fue destituida por este trámite tonto del presupuesto es falsa, es muy ridícula. Ella se cayó por las medidas. Cuando ella asumió, asustó a los brasileros con la idea de que si ganaba Aécio, tomaría unas medidas de ajuste. Llegó al gobierno, tomó esas medidas de ajuste y se puede ver cómo descendió en las encuestas hasta el piso y se inició ahí su salida. Hay muchos gobiernos que se han caído por esto. No hay ningún gobierno que no haya perdido al menos 20 puntos. Y Macri prácticamente no perdió ninguno. Algunos dirían, bueno, ya va a tener tiempo de perderlos. Para algunos Si las cosas no mejoran. Algunos perdió. Si las cosas no mejoran, lógico. Si las cosas no mejoran, se va todo al diablo. Está bien. Pero si ya tomó las medidas más antipáticas, yo había pensado que
si perdía solo 20 puntos era excelente. Pero el 20 estaba muy bien. No es fácil decirlo ahora que perdió 5 o 6. No, eso está escrito desde enero. Yo tiendo más a escribir que a hablar. Y escribo siempre porque en mi profesión, siempre que ocurren las cosas, la gente dice, no, todos pensamos en eso. Actualmente todos saben que Macri ganaba y que María Eugenia ganaba. Hace unos meses no eran muchos los que creían en eso. Entonces yo siempre escribo. Está escrito eso. Bueno, si perdemos entre 15 y 20, está muy bien. Bueno, la encuesta de la semana pasada, ¿qué dice? Que Macri cayó antes, el mes anterior, unos 5 puntos, y se recupera prácticamente los mismos números de enero. Si es que eso no es bueno, no hay nada semejante en América Latina, ni en Estados Unidos tampoco, porque también con Trump y demás nos estamos yendo al diablo. Está bien, pero usted dice, no hay nada semejante en función de un gobierno que llega y lo primero que tiene que hacer es tomar medidas muy antipopulares o antipáticas. Antipáticas. A ver, a nadie en el mundo le gusta que le suban el precio de nada. De nada. Galdwell, que me encanta, de este libro Blink, en que dice, no, pues no importa cuánto sube. El hecho de que suba, aunque sea 2 centavos, y aunque sea irrelevante, como ocurrió con el transporte en Brasil, una subida irrelevante. Sube y el transporte es particularmente complicado. Las otras cosas la gente las entiende o no las entiende, llega el fin de mes. El transporte es algo que paga la gente todo el tiempo, todos los días, y se enfurece. Y para ir a trabajar mayoritariamente. En Ecuador hubo una guerra civil, se llama la Guerra de los 4 Reales, porque subieron un poquito el precio del transporte. Y era una verdadera guerra civil, casi que el gobierno fue espantoso. La Guerra de los 4 Reales. Acá, para haber hecho lo que se hizo, yo creo que el costo es bajo. Por otro lado, este es un país muy rico, muy rico. Pero su gente no es muy rica. Sí, la gente es muy especial. Los argentinos son eso no hay duda, agresivos en el buen sentido de la palabra, son creadores. Es un país sensacional. En Comodoro Pi. Gente que llora. Lloran en serio, no están de payasos. Lloran, se emocionan, saltan. Y otros que querrían romperle la cabeza a patadas. Ambas cosas. No ocurre eso con Mauricio. No tiene ni el fanatismo total en contra ni el fanatismo total a favor. Ella es un personaje así. Para la política tradicional, como la hemos visto a lo largo de los años, despertar sentimientos fuertes es la condición casi de un líder político. Según esa mirada, Macri no podría ser jamás un líder porque no despierta esas emociones. Para la mirada antigua era indispensable. ¿Qué le llama antigua? Claro. Es la política arcaica que se está cayendo en todo el mundo. En todo el mundo eso se acabó. No es un problema argentino ni de Macri. ¿Cómo explicas que en este momento, en la elección norteamericana, haya habido 3 outsiders con posibilidades de ser presidentes? Trump, Sanders y Cruz. Tipos absolutamente, pongamos esa palabra que es odiosa, anormales para la política norteamericana. Anormales. ¿Cómo te explicas que el alcalde de la ciudad de Londres, capital de un reino cuyo jefe de Estado es el Papa, es el jefe de la Iglesia Anglicana, sea ahora islámico? ¿Cómo te explicas el caos que está armado en España con estos 2 nuevos partidos que rompieron el bipartidismo entre PP y PSOE? ¿Cómo te explicas el tsunami brasileño? Yo voy mucho a Brasil, tengo muchos amigos allá. De Brasil no quedó nada. No quedó nada. Están destruidos los partidos, el Congreso, el prestigio de todo. Yo no sé qué va a pasar en Brasil. Yo no creo que Temer dure ni los 3 meses que tiene planeados. Porque además, otra vez, el tema es gobernar, poder hacer cosas agradables para la gente, pero también comunicar. ¿Y cómo se comunica? Con las acciones del presidente. ¿Cómo puede el presidente Temer, en Brasil, tener un gabinete que no integra a ninguna mujer y a ninguna persona de color? En Brasil. Ese es un mensaje que le tumba. ¿Cómo eso te caíste? No, porque en este tiempo ya no se puede. Antes había cómo burlarse de las mujeres, antes había cómo hacer chistes racistas, ahora ya no puedes. No se puede. Yo alguna vez que he hecho un chiste de idiota, mis nietos me quieren pegar. Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes así? Ya no hay cómo. Ahora ya no hay cómo matar animales. Un candidato en México tuvo que bajar la candidatura porque su hijo había sido cazador y en el Facebook tenía venados, conejos.
una protesta general, casi le linchan y tuvo que irse. Hace años era algo de prestigio ser cazador. Los reyes iban al África, a la Casa Mayor, y mataban osos. El rey de España mató un elefante y casi le matan a él. Ya no hay como, los valores cambiaron totalmente. Estamos en otro mundo y si no percibimos ese cambio, no podemos hacer comunicación. La comunicación son actos, son eso. No es publicidad, no es marketing. El marketing es una tontería aplicada a la política. No es marketing. Dígame, Perdón, dale. Eduardo. No, usted alguna vez hizo una referencia directa, vinculada a la Argentina, sobre el Papa Francisco. ¿Qué diría hoy? ¿Cómo lo ve hoy? ¿Qué observa hoy respecto del Papa y la Argentina? A ver, el Papa es un ser muy respetable. A mí como latinoamericano me encantó que un latino sea Papa, me pareció genial. Pero lo que yo dije tiene que ver con los estudios que venimos haciendo en bastantes países desde hace rato. No es problema del Papa, es problema de esta nueva sociedad en la que los hijos no obedecen a los padres, los feligreses no obedecen a los curas, los alumnos no obedecen a los maestros, la gente poco informada no obedece a los doctores. El mundo... Pero honestamente no se me ocurre algo. Yo lo que temía era que a Macri le caiga la enfermedad de los palacios, que es la enfermedad más espantosa. El ubris, normalmente, a ver, yo he conocido muy de cerca, muy de cerca, al menos a unos 40 presidentes, de distintos lados, que hasta llegar a la presidencia son muy buenas personas, conversan, y de pronto las sirenas, los militares que presentan armas, los adulones que hay en todo palacio, le convencen de que es Dios. Y entonces empiezan a hacer idioteces. Y yo temía un poco y le decía siempre a Mauricio, cuando seas presidente, ojalá no te dé esta enfermedad. Yo fui un tiempo secretario general del gobierno ecuatoriano, que es un cargo muy rimbombante allá, con escoltas de ejército, marina, aviación. Y dije, no, me van a volver loco con estas estupideces. Licencié toda la escolta, prohibí que a mi casa entre nunca nadie de seguridad ni de protocolo, para no enfermarme mentalmente. Dijeron, no, yo me voy a volver loco, voy a quedar de idiota, y cuando me creo Dios, se acaba el asunto y me voy a sentir mucho más estúpido de lo que soy normalmente. Así que no, temía eso. Hasta ahora no ocurrió. Mi sorpresa enorme, le veo con frecuencia a Mauricio, es que conserva exactamente ese Mauricio al que llegó con la política. No era tan afín con la gente antes. No lo era, hace 10 años no lo era. Yo empecé a contactar con él en la campaña del 2005 para diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Y era otro Mauricio. La gente le fue cambiando mucho a él. La gente, el contactar con la gente, el hablar, el darse cuenta de... Porque una cosa es leer sobre la pobreza y otra cosa es visitar, ir a comer ñoquis con una señora en un pueblo. Yo creo que Mauricio desarrolló una sensibilidad social enorme que le ha impedido caer en esta enfermedad. A ver, te digo que ni el 5% se salva del ubris. Casi todo presidente a poco se convence de que es divino. Pero ya los 5 meses están así. Lleva 5 meses. Al mes. Al mes. Es enfermizo. Yo creo que el hecho de pasarse los semáforos, tener escoltas y tipos de protocolo es una enfermedad terrible. Yo nunca lo hice, lo licencié todo y cuando iba a mi oficina paraba cuando el semáforo estaba en rojo, porque si no, uno dice, yo me paso el semáforo, qué inteligente que soy. No eres inteligente, eres un idiota. Pero no, Mauricio no ha tenido en absoluto eso, tiene una actitud muy buena. Creo que tiene un equipo muy bueno de gente. El equipo es igual, es gente sencilla, es gente normal, porque básicamente para que un país funcione hay que empezar por tener gente normal. Creo que antes no era muy así el tema. Bueno, Argentina cosas muy raras, con estándares muy curiosos, ¿no? Con esta idea que más pero exageramos en el último gobierno. Sin ninguna duda. Exageramos. Estándares raros hubo siempre, pero vamos. A ver, no para que meta la pata ni diga cosas inconvenientes, o si la dice mejor, bueno. ¿Qué piensa usted de Cristina hoy? Yo creo que, a ver, yo tengo
una vieja manía de promover a las mujeres en política. He escrito un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica sobre esto. Escribí un libro específico porque a las mujeres les ganan las elecciones a los hombres, además. Estrategias para candidatas. He dado cursos a mujeres por todo lado. Y desde ese lado simpaticé al principio, qué buena cosa, una presidente, porque ella no era una mascota del marido como ha pasado en otros países. Yo creo que desgraciadamente, y lo digo con conocimiento, yo viví aquí en la década de los 70 también, la política siempre hizo pelota al país, es la verdad. Hubo políticos irresponsables de distintos lados, unos con uniforme, otros sin uniforme, que armaron tal jaleo que este país, que debería ser como los otros países de la gran migración, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, que se formaron en el mismo tiempo, entre 1950 y 1930, no se ha desarrollado como debía. Porque por la demagogia, la irresponsabilidad. Yo creo que ahora con Mauricio empieza otra etapa que para iniciarse debe poner en orden la casa. Obvio, estaba hecho un caos, pero cuando se ponga esto en orden, y ya hasta donde entiendo empiezan a haber síntomas, cuando esto se recupere, Argentina va a ser lo que debe, un país de otra dimensión. Usted dice el país estaba hecho un desbarajuste enorme, pero sin embargo está la idea extendida de que para mucha gente no había crisis. Claro. Y eso explica, entre otras cosas, la muy buena performance electoral de la candidatura de Scioli. No era un país donde la gente decía, huyamos de este gobierno porque está todo mal. El 48% lo votó. A ver, en parte eso es cierto. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad en todo lado. Pero la política trabaja sobre la percepción. La política trabaja sobre la percepción. Pero por otro también, yo creo que es real. No fue solamente el kirchnerismo. Hay una historia que hace que en el país haya bastante gente a la que le encanta el Estado. No solamente gente pobre, también empresarios, también amplios sectores. En América Latina hay muchos países que ocurre eso, ¿no? Pero como acá no. Uruguay. Les digo tonteras como siempre. No. Uruguay y Argentina son más o menos lo mismo, digamos. Pero no, es muy exagerado. No digo que sea ni bueno ni malo, pero el poder del movimiento sindical acá es enorme. No hay en ningún otro país de América Latina nada que ni se asemeje. Hay una serie de elementos que hacen que este país tenga peculiaridades que fueron la base del peronismo durante muchos años, y finalmente el kirchnerismo fue el upgrade del peronismo, la versión más sofisticada de ese fenómeno político, ¿no? ¿Cómo ve la relación de Macri, ya que dijo, con los sindicatos, que tienen ese enorme poder? Bien. Pero ahora va a vetar una ley antidespido. Eso no la puede poner mal. Una ley contra los trabajadores está muy bien que la veten. Si es una ley contra los trabajadores lo van a entender. Pero los trabajadores la propusieron originalmente, después se bajaron. ¿Cuáles trabajadores? Las CGTs. Algunos burócratas sindicales que todavía no se dan cuenta que están en el siglo XXI. ¿Qué van a aprender? Burócratas sindicales que el lenguaje de los 70 de acá, el argentino, universitario. Sí. Bueno, cuando era universitario gritaban eso, ¿no? Claro. Se va a acabar la burocracia sindical. Era un tipo sensacional. Usted hace, sí. No sé si fue muy feliz para el país, pero después, un tiempo muy... Pero fue en el mundo un tiempo espectacular. Woodstock, el hipismo, está claro. la música. A ver, mejores músicos que los de esa época no hubo más. Y hasta hoy viene McCartney a seguir tocando. Y Pink Floyd Dígame, usted que hace un balance positivo, más allá de las decisiones que hubo que tomar del gobierno. A ver, para ser diablo, ¿qué no le gustó del gobierno en estos 4 o 5 meses? Qué largo silencio. Sí. Te tiene que decir una para que sean increíbles las otras. Yo siempre digo las cosas como son, meto la pata, me encanta meter la pata, todos lados. Y tal vez en este también. Tal vez en este también en algún momento. Es una mujer con su propia personalidad, y me parecía valioso. Pero creo yo que justamente fue esta enfermedad de Lubris la que le mató. Llegó a tal grado de endiosamiento que se complicó mucho la vida. Luego, lo escribí en mi columna de perfil, la primera parte, ahora voy a publicar la segunda. El caso de la corrupción argentina es un caso sui generis. Normalmente, como en Brasil, lo que hay son enormes empresas que quieren hacer negocios
Para eso contactan con políticos, les dan un porcentaje y funciona así el sistema. Son empresarios los que manejan esto para hacer negocios. Acá es el único caso que yo conozca al menos, en que hubo un grupo político que decidió quedarse no con los negocios, sino con el país. Decidió quedarse, mi artículo de la semana pasada se llamaba La corrupción perpetua, quedarse en poder para siempre. Entonces, ese grupo organizó todo, organizó los contratos, organizó a las empresas, y por eso también a ningún empresario brasilero se le ocurrió comprarse un canal de televisión o un radio, ni mandó al chofer para que se compre medios de comunicación. Pero eran negociantes que hacían platos, era una corrupción crematística. Acá fue un proyecto muy raro, un proyecto en que, hay pocos países del mundo en que acusaron al ministro de Finanzas de llevarse a la imprenta que imprime los billetes. Sí. Es un poco exótico. Pero no es porque somos exóticos los argentinos, es porque era un proyecto político de capturar el Estado, usando también la corrupción. Ahora dígame... Perdón, termino. Sí. En Brasil era una corrupción pluralista. Financiaban a todos. No hay duda. No hay duda. Se está viendo. Todos los partidos. Dígame, en este terreno, ¿usted cómo la ubica la expresidenta en función de líder opositora, potencial dirigente con aspiraciones de volver? ¿Cómo la visualiza? A ver, en el libro El arte de ganar, que publiqué aquí en Buenos Aires, decía: la política es una enfermedad que solo se cura con la muerte. Todo político quiere volver al poder. Hay presidentes en toda América Latina, expresidentes, que siguen siendo candidatos a concejal, a jefe del condominio, o lo que sea, para luchar por poder. Eso es natural. ¿Ella querrá volver? Sí. Ahora, es muy difícil que vuelva. Yo creo que, sobre todo a partir de que salió del poder, le pasó lo que siempre ocurre, como que se acabó la magia, es la Cenicienta, ¿no? De pronto los caballos se hacen ratoncitos y la carroza calabaza. La gente dice: oye, esta señora era la que gobernaba. Se complica la cosa. Ella hizo algo de esta alusión a la calabaza, sí, la noche que se fue para no entregarle el poder a Macri. Hizo el acto aquel enorme en la Plaza de Mayo. Lo grave es que la gente vio que los caballos eran ratoncitos. Y perdió todo su... Yo creo que igual hay un sector social que le responde de manera muy fiel, ¿no? Todavía. Sin duda. Y que reivindica, aún viendo lo que se ve en términos de imágenes de corrupción, ¿verdad?, sigue reivindicando aquello y negando la existencia de esto. Y lo seguirán haciendo. O sea, ella, me parece real, aunque tal vez imprudente, es una persona que suscita sentimientos muy fuertes, tanto en contra como a favor. O sea, hemos visto cuando hizo su manifestación